En el día de hoy vamos a reparar una tele Pana Video modelo PB Raya LED 2014. Vamos con el video. Hola amigos, bienvenidos a este canal de reparaciones electrónicas. En el día de hoy tenemos este televisor Pana Video modelo PB Raya LED 2014. El cliente refiere que está sin imagen. Vamos a conectarlo. Vemos que enciende la luz roja. Para que encienda, y encendió. Puso la luz verde. Y acá por el celular no se puede ver, pero se ve la imagen oscura, que nos denota que el defecto sería las luces o el backlight de la tele. Muy bien, vamos a abrir la tele y revisar las tiras para defectar, a ver si hay alguna defectuosa. Muy bien, para desarmar esta tele tenemos que quitar los tornillos de la tapa plástica que tenemos acá, que cubre la placa, y los parlantes. Bien, todos estos tornillos se encuentran en las esquinas de la tapa plástica. Cuando hayamos quitado todos estos tornillos y tengamos esta tapa plástica fuera, volvemos con el video. Bien, acá ya tenemos sacada la tapa plástica. Como pueden ver, tenemos la placa, la plaquita del display, el teclado, y el próximo paso sería liberar este conector que tenemos acá, que va a la pantalla, y dejar libre la placa de la pantalla. Muy bien, lo otro sería empezar a desatornillar todos los tornillos que están en la esquina a lo largo de la tele, para levantar la tapa plástica que tenemos abajo y liberar el display. Bien, para esto lo primero que tenemos que hacer quitamos estos 3 tornillos y iríamos quitando todos los tornillos de las esquinas, que son unos cuantos, para liberar, como les dije, la tapa plástica que sostiene el display. Bien, cuando termine de quitar esos tornillos, regresamos con el video y vemos cómo quitar la tapa plástica y el display. Acá ya hemos quitado todos los tornillos de las esquinas y vamos a virar para sacar la tapa plástica. La tapa plástica, para sacarla debemos hacerle palanca con un destornillador fino a una de las puntas. Vamos a empezar por acá. Bien, ahí salió. Tiene unos pequeños cierres y va saliendo, y como ven, sale sencillo porque solamente viene atornillada y con unos pequeños cierres que se quitan manualmente. Muy bien, y aquí nos quedaría el display
que les recomiendo lo trabajen con mucho cuidado para no dañarlo y provocarle otro defecto, que sea alguna línea que quede a la hora de armar. Bien, este display. Bien, acá lo que nos quedaría sería quitar los tornillos que tiene a los extremos de la chapa de metal para quitar estos acetatos que tiene acá y acceder a la parte de la iluminación del display. Bien, cuando termine de quitar los tornillos, volvemos con el video. Bien, una vez quitados los tornillos, vamos a sacar esta pieza plástica. Sacamos los acetatos. Vamos a sacar los acetatos. Acá ya tenemos los acetatos. Y acá ya nos quedaría la parte de la iluminación. Lo que nos restaría sería quitar estos tornillos que tiene, levantar esta placa y sacar las tiras para proceder a medirlas y ver cuál o cuáles están rotas. Vamos a hacer eso y cuando tengamos las tiras fuera, medimos. ¿Bien? Bien, acá ya tenemos las tiras sacadas de la plancha de metal de la tele. Y vamos con este medidor, vamos a medir cada una de las tiras a ver si están bien. Tenemos esta y como pueden ver, enciende todos los LED. Vamos a medir la otra. Esta también enciende bien todos los LED. Medimos esta y pueden ver que hay un problema. Vamos a ir viendo. Enciende este también, este también, y acá ya tendríamos un problema a la hora de encender este, por lo cual no encendería el otro de la esquina. En este caso recomiendo, cuando se encuentren averiado el sistema de luces o backlight de la tele, sustituir todos los LED, sustituirlos todos, porque aunque haya dos nada más o uno que esté defectuoso o en corto o que no encienda, ya los otros se sobrecargan del consumo que no puede consumir él o los que se rompen. Por lo cual vamos a cambiar todos los LED, y para esto les voy a mostrar cómo se cambia en una sola tira. Bien, aquí tenemos ya la tira para cambiar los LED. Vamos a explicarlo en una, así lo hacen en las otras dos. Estos difusores, lo que les deben quitar, tienen la característica de que no vienen pegados, vienen puestos a presión por unos huecos, unas guías que tienen, y por lo tanto no hay que aplicarles calor para sacarlos, o sea, es quitarlos y ya van saliendo. Bien, solo hacerles un poco de presión y levantarlos. Así los van a ir haciendo con todos. Muy bien, ahora con el medidor vamos a ver de qué voltaje es el LED. Como pueden ver, es la tira que tiene problema. Vamos a ver.
compartir. Sí. Y vemos acá que este enciende. Bien, ahí podemos ver que marca nuestro medidor 2,3. Por lo tanto, el LED es de 3 volts. Y por la forma que tiene, es del modelo 2835. Tiene un modelo medio rectangular. Vamos a quitarle todos los difusores. Y acá tenemos listos los LED nuevos que vamos a poner. Serían 6. Ya los difusores están quitados. Para sacar los LEDs usamos una plancha que tiene una resistencia interna, la cual conectamos, y como cuando calienta ponemos la tira encima de ella en el LED que queremos quitar, y ahí saldría el LED y pondríamos el LED nuevo. Muy bien, vamos a irlo haciendo de a poco. Es importante otra cosa, que para cuando vean que en la parte de atrás tiene pegatinas, es bueno quitárselas. Hay que raspárselas para que a la hora de que calentemos la tira no se quemen o no largue tanto humo, como quieran decirle. Vamos a despegar todo esto, a limpiar eso, y volvemos con el video. Bien, acá ya raspamos todo el pegamento que tenía. Vamos acá. Y ahora sí, vamos a proceder a empezar a cambiar los LED de esta tira. Vamos a esperar un poquito a que caliente. Y a medida que vayamos quitando los viejos, vamos poniendo los nuevos. No sé si podrán notar la diferencia del LED. Ven que el LED está muy desgastado, ya muy quemado, y pueden ver el estado del nuevo. Bien, por eso es necesario cambiarlos todos, porque aunque enciendan, siempre van a estar así, ya sobrecargados de consumo. Bien, vamos, debemos presionar bien. Y ahí ya salió. Muy bien, rellenamos con un poquito de estaño. Y agarramos el LED nuevo que vamos a poner. Muy sencillo de colocar y ahí quedaría colocado. Vamos a hacerlo con el otro. Presionamos. Y ahí ya salió. Como pueden ver, tiene muy poco estaño.
Un poquito y otro poquito acá. Y lo colocamos. Es importante que coloquen poco estaño porque si no se le hacen bolitas. Y así sucesivamente lo hacemos con todos los LEDs. Cuando ya tengamos todos cambiados, volvemos con el video. Muy bien, ya acá hemos cambiado todos los LEDs de esta tira. Les recomiendo antes de poner los difusores, probarla. Y ahí estarían todos los LEDs encendiendo. Muy bien. Ahora para poner estos LEDs, o sea, los difusores, ellos van fijos y podemos ponerlos y golpearlos con algo, no se van a partir, para que entren en la ranura y ahí quedaría fijo. No se preocupen si tienen preocupación por dañar el LED, no lo van a dañar. Ahí está. Muy bien. Fíjense que entren bien uniformemente las patitas. No les digo que lo hagan a presión, porque puede ser que les quede alguna pata floja. Y como les repito, no hace falta pegamento. No precisa. Bien. Y ahí nos quedarían los difusores. Bien. Vamos a ver acá. Acá perdimos uno. Vamos a volverlo a poner. Y ahí nos quedaría. Solo nos restaría volver a medir, a ver cómo nos quedó ya completo. Bien. Y acá vamos a medir ahora con los difusores puestos. Y como pueden ver, quedan bien puestos los LED con los difusores. Este mismo proceso debemos hacerlo con las dos tiras que nos quedan. Bien, vamos a hacerlo y cuando ya las tengamos prontas volvemos para ya armar el televisor y probarlo con las tiras LED funcionando. Muy bien, ya hemos terminado de cambiar todos los LED y reparar todas las tiras. Acá tenemos los LED que hemos sacado, como pueden ver, en muy mal estado. Y vamos a probar ya las tiras decoradas. Que enciende. Acá tenemos que enciende también. Y por acá vemos que enciende también. Ya nos han quedado todas las tiras listas. Vamos ahora a montarlas y hacerle
hacerle la prueba del encendido sin la pantalla para ver cómo queda la iluminación en los acetatos. Muy bien, ya acá hemos montado las tiras LED, la placa con los tornillos que la lleva y la isla ahí del metal, y los acetatos con su base. La base no está atornillada, solamente montado los acetatos, y vamos a hacer una prueba para ver si quedaron bien las luces antes de poner la pantalla. Acá enchufamos, ven que enciende el standby. Vamos a encender, encendió en verde, y como pueden ver ya nos queda las luces funcionando, y solo lo que nos restaría sería armar la tele completa para ver ya cómo queda funcionando con la pantalla y todo. Muy bien, volvemos a apagar, desenchufamos, y cuando ya lo tengamos todo montado, la pantalla hasta la pantalla, volvemos a hacer otra prueba. Bien, bueno amigos, ya acá hemos armado completamente la tele, ya con su tapa plástica puesta, todo atornillado, y lo único que nos quedaría ya es probarla. Vamos a enchufarla. Enciende, y como pueden ver ha quedado solucionado el tema de la iluminación y la luz de fondo en esta tele. Muy bien, ahí ya nos quedó solucionado, solamente ya sería empezar a usarla de nuevo. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así como que si te gustó este video, me regales un like, explotes el botón de like que tienes abajo en el cuadrito, así como que compartas estos videos con tus amigos e interesados en el mundo de las reparaciones electrónicas. Sin más, nos vemos en un nuevo video. Saludos.